Seguramente tú has visto algunas de las mega obras actuales que tenemos, algunas que son realmente increíbles y que llaman la atención de muchas personas al ver cómo la ingeniería ha avanzado de tal forma que incluso en nuestros días podemos ver algunas maravillas de la ingeniería como lo fuera en su momento la Estación Espacial Internacional. Pero ¿qué pasaría si ese mismo análisis lo hiciéramos pero ahora con las mega obras construidas en la antigüedad? ¿Cuáles serían algunas de esas obras y qué países serían los que aparecerían en esta lista? Pues el día de hoy te voy a estar contando lo que son las 7 maravillas, las 7 mega obras. Así que antes de comenzar con este video, tú ponme en la parte de los comentarios cuáles son algunas de las obras que deberían de aparecer en este video y cuáles son algunos de los países que tienen algunas de las mega obras antiguas más importantes del mundo antiguo. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. La pirámide de Giza, esto en el Cairo, Egipto, construida alrededor del año 2600 a.C. De hecho, esta es una de las obras más impresionantes de la ingeniería antigua egipcia y de todo el mundo. Se cree que fue construida durante el reinado del faraón Keops-Hulu, esto alrededor del año 2580 a 2560 a.C. De hecho, son 3 famosas pirámides ubicadas en la meseta de Giza, esto cerca del Cairo en Egipto. Como dato interesante es que su construcción está rodeada de dudas, ya que se desconoce exactamente cómo se construyeron y, más enigmático aún, cómo se subieron esas enormes rocas de toneladas hasta esas alturas. Por un lado, algunos creen que fue mediante sistemas de poleas y otros consideran que el método constructivo es más parecido al actual, donde se colaban estas rocas en sitio mediante mezclas de materiales creando estas rocas, y la verdad es que es muy difícil después de más de 4000 años saber cómo se hicieron exactamente. Lo que sí parece ser cierto es que fueron construidas por una gran cantidad de trabajadores, incluyendo campesinos y artesanos que trabajaron en turnos rotativos. De hecho, debes de saber que la Gran Pirámide de Keops se compone aproximadamente de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, con un peso promedio de alrededor de 2.5 toneladas por solamente un bloque, logrando en su conjunto una altura de 146 metros, pero que con el paso del tiempo ha perdido algunos de sus revestimientos exteriores y ahora midiendo alrededor de 138 metros y cada lado mide 230 metros. Y por si no lo sabías, estas pirámides están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales y la constelación de Orión, siendo una maravilla de la ingeniería antigua y siendo patrimonio mundial de la humanidad. Número 2. Coliseo Romano, esto en Roma, Italia, y siendo construida alrededor del siglo I después de Cristo. El Coliseo Romano es un anfiteatro gigantesco que podría albergar a más de 50.000 espectadores y apretados hasta los 80.000, siendo comparado con algunos de los estadios actuales más grandes del mundo. El Coliseo Romano comenzó a construirse alrededor del año 70 a 72 después de Cristo, de hecho muy cercana a la fecha en que se derribó el famoso Templo de Salomón en Jerusalén, o así como se estima que se completó en el año 80 después de Cristo. Está ubicado en el centro de Roma, Italia, esto en el área conocida como el Foro Romano, teniendo una forma elíptica con una longitud de alrededor de 188 metros, un ancho de 156 metros y una altura original de unos 48 metros. En cuanto a su función, esta era vasta, albergando varios eventos públicos como por ejemplo batallas de gladiadores, representaciones teatrales, carreras de carros y hasta batallas de barcos al inundar el estadio. En cuanto a sus materiales de construcción, se utilizaron principalmente travertino, esto es un tipo de piedra caliza, esto para la estructura exterior, y mármol para las estatuas y la decoración. Sin embargo, para su construcción se implementaron las mejores tecnologías de la ingeniería de ese tiempo, incluyendo el uso de arcos y bóvedas para sostener las gradas, teniendo un sistema subterráneo complejo de pasillos y habitaciones, todo esto para alojar a animales salvajes, gladiadores y escenografías, permitiendo entradas dramáticas al área central del anfiteatro. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el Coliseo ha sufrido daños por terremotos, incendios y saqueos. Partes de la estructura original se perdieron con el tiempo. No obstante, a pesar de su estado actual, el Coliseo ha sido objeto de diversas restauraciones y conservación a lo largo de los años, siendo actualmente patrimonio mundial de la humanidad. Número 3. El Partenón en Grecia, construido alrededor del siglo V después de Cristo. En la Acrópolis de Atenas, este es un templo dedicado a la diosa Atenea, que fue construido entre los años
años 447 y 432 a.C. Todo esto durante el gobierno de Pericles en la Atenas clásica. Se encuentra en la Acrópolis de Atenas, la cual es una colina rocosa en el centro de la ciudad. El Partenón es un templo dórico de origen jónico y está construido en mármol blanco. Tiene un total de 8 columnas en la fachada y 17 en los lados más largos, siguiendo las proporciones áureas y órdenes arquitectónicas griegas. En su esplendor estaba adornado con una extensa decoración escultórica, incluyendo frisos y frontones. Sin embargo, como todos en la lista, a lo largo de los siglos, el Partenón sufrió daños significativos debido a terremotos, invasiones y acciones humanas. Para que te des una idea, en el siglo V fue convertido en una iglesia cristiana y más tarde en una mezquita durante el dominio otomano, esto en el siglo XIX. De hecho, durante la ocupación otomana, algunas de las esculturas del Partenón fueron retiradas y llevadas al Reino Unido, esto por el Lord Elgin, y que actualmente se encuentran en el controvertido Museo Británico, esto en Londres. Sin embargo, también debes de saber que actualmente ya hay esfuerzos por parte del gobierno de Grecia para que todos estos artefactos sean devueltos al pueblo de Grecia por parte del Museo Británico. Y también, como dato curioso, debes de saber que este edificio pertenece actualmente como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Vámonos con el número 4 y estamos hablando de las pirámides de Teotihuacán. Esto evidentemente en el Estado de México, en México, y que fue construida cerca de 2 siglos antes de Cristo. De hecho, debes de saber que esta no es solamente una pirámide, sino que es la ciudad más antigua y más grande conservada hasta nuestros días en toda América, rivalizando con ciudades como Caral en Perú. Sin embargo, que a diferencia de la cultura sudamericana, en Teotihuacán ya se contaba con una ciudad con servicios modernos antes de la era cristiana, como lo son acueductos, sistemas sanitarios, subterráneos y la tercer pirámide más grande del mundo, con una base de 225 metros por cada lado, que si te das cuenta y eres un poco observador, es solo 5 metros más corta que la gran pirámide de Giza, esto en Egipto, además de contar con una altura de 65 metros, lo que hace pensar que de no haber colapsado el imperio teotihuacano, esta pirámide pudo haber llegado a superar a la pirámide egipcia. De hecho, Teotihuacán fue establecida alrededor del año 200 a.C. y alcanzó su apogeo entre los siglos 1 al 7 después de Cristo, teniendo como dato interesante que fue incluso el mayor imperio americano en su tiempo, además de que tenía influencia sobre algunas de las ciudades más importantes, como por ejemplo Tikal en la zona maya, además de Copán, esto en la zona del actual Honduras. De hecho, la construcción de las principales pirámides, la del Sol y la de la Luna, tuvo lugar en el apogeo de la ciudad, esto alrededor del año 200 al 400 después de Cristo. Esta ciudad estaba cuidadosamente planificada con calles rectas y amplias avenidas que conectaban sus diversos complejos, como por ejemplo diplomáticos e invitados reales de otras ciudades y estructuras, así como su calzada de los muertos, la cual es la principal avenida que atraviesa la ciudad y conecta a la pirámide de la Luna, contando con una pendiente que permitía que la ciudad no se inundara, además de que en su esplendor en la base de la pirámide se formaba un espejo de agua que resaltaba las pirámides pintadas en rojo, siendo para ese entonces una ciudad de clase mundial. Por otro lado, en cuanto a su proceso constructivo, era por capas, también llamado talud tablón, es decir, había una construcción pequeña a base de adobe y escombros, y sobre esa hacían otras más grandes, como es el caso de las matroshkas rusas, revistiendo esta última con piedras. Por otro lado, la pirámide de la Luna es más pequeña que la pirámide del Sol, pero aún impresionante, con aproximadamente 43 metros de altura, mientras que a un costado de la pirámide se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl, la cual destaca por sus esculturas hermosas con una serpiente en las escalinatas, la cual reposa sobre un pasadillo subterráneo secreto encontrado hasta hace pocos años, donde se encuentra un río de mercurio y varios esqueletos y ofrendas. Como dato curioso, debes de saber que Teotihuacán fungía como un importante centro de peregrinación y rituales religiosos. Sin embargo, lo que se desconoce es por qué fue abandonada de forma abrupta alrededor del siglo 7 después de Cristo, siendo descubierta muchos siglos después por los aztecas, quienes la consideraban como un lugar de gran importancia religiosa. Actualmente es sitio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 5. La Gran Muralla China, evidentemente ubicada en China, que incluso posee algunos de los récords como la mayor estructura que se ha construido en mayor tiempo posible, ya que debes de saber que su construcción requirió cerca de más de 2000 años de construcción. De hecho, su construcción comenzó un poco antes de la era cristiana y terminó alrededor del año 1645 de nuestra era. Es así como fue construida a lo largo de varios siglos y con una longitud de más de 20.000 kilómetros, siendo así una de las estructuras defensivas más impresionantes del mundo. De hecho, se cree que la construcción de
diversas secciones de la Gran Muralla China comenzó en el siglo VII a.C., esto durante los periodos de los estados combatientes y la dinastía Qin. Es así como la mayor parte de la Gran Muralla China que vemos hoy en día fue construida durante la dinastía Ming, esto del año 1368 al 1344 después de Cristo, siendo una construcción más moderna pero impresionante al ser una de las construcciones más largas de la historia, con cerca de 2000 años de construcción. De hecho, su longitud es otro hito, ya que supera los 21.000 kilómetros, que si aún no te das cuenta, es aún más distancia que si caminaras desde Canadá hasta el cono sur de Argentina. En cuanto a los materiales de construcción, estos variaron según la región. En el norte, por ejemplo, se utilizaron principalmente ladrillos y tierra, mientras que en el sur se utilizaron granito y piedra caliza. En su construcción, la Gran Muralla China presenta torres de vigilancia, bastiones y fuertes a intervalos regulares. Originalmente fue construida para protegerse contra invasiones de tribus nómadas del norte. Es así como la muralla también se utilizó para controlar el comercio y la inmigración. De hecho, la Gran Muralla China es un símbolo icónico de la historia y la cultura china. También se le atribuye el título de una de las maravillas de la ingeniería del mundo. Sin embargo, a pesar de ser considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, algunos tramos se encuentran en buen estado. Sin embargo, algunos otros se encuentran sumamente deteriorados. Número 6. El Zigurat de Tapet Sialk, esto en Isfaha, Irán. Este es considerado como el zigurat más antiguo del mundo. De hecho, se encuentra en un sitio arqueológico que ha revelado vestigios de asentamientos de alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Esta es una estructura escalonada construida con ladrillos de barro, cocido y adobe. De hecho, es una de las estructuras más antiguas de este tipo en la región y es un ejemplo temprano de la arquitectura de los zigurats en Mesopotamia. Aunque se le llama zigurat, de hecho la estructura no tiene la forma definitiva de una pirámide escalonada como los zigurats mesopotámicos, sino que es más bien una plataforma elevada con terrazas. El diseño escalonado es una característica común de muchas estructuras antiguas de la región. De hecho, Tapet Sialk se encuentra en el área de la llanura de Sialk, esto en la provincia de Isfaha en Irán. El sitio arqueológico ha sido objeto de excavaciones, las cuales han revelado múltiples capas estratigráficas, proporcionando una visión detallada de la evolución de la ocupación humana en el área de Mesopotamia, mostrando una construcción en capas tal cual como lo pudimos ver en algunas construcciones de la época en América, ya que debes saber que a lo largo de los milenios, el área ha sido testigo de cambios culturales y arquitectónicos, con sucesivas comunidades construyendo sobre las ruinas anteriores. Sin embargo, aunque gran parte del sitio ha sido excavado, el Zigurat Tapet Sialk aún no ha sido completamente excavado y las partes de la estructura permanecen enterradas. Es así como siguen impresionando por el gran nivel de ingeniería que manejaban hace tantos miles de años. Sin embargo, debes de saber que este Zigurat aún no es elevado a grado de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sino solamente por el gobierno de Irán. Número 7. El Templo de Kailasa, esto en Maharashtra, India. Este lugar por sí solo es una maravilla, pues he visto videos de personas que caminan por sus pasillos y es una montaña labrada con una precisión quirúrgica. De hecho, el templo Kailasa fue construido alrededor del año 757 después de Cristo y se completó en el año 783 después de Cristo. Toda esta zona debes de saber que es conocida como Ellora y este es un sitio que alberga un complejo de cuevas tanto budistas, jainistas como hinduistas, también incluyendo al templo de Kailasa, que es una de las estructuras hindús más destacadas de toda Ellora. Sin embargo, en cuanto al tema de la ingeniería, debes de saber que es todo un hito, ya que es un logro de la ingeniería, pues está tallado en una sola roca maciza en la ladera de una colina basáltica y es conocido por ser el templo monolítico más grande del mundo, esculpido en una sola pieza de roca. La estructura principal del templo de Kailasa tiene aproximadamente 32 metros de ancho, 32 metros de largo y 30 metros de altura. Y si acaso te preguntas cómo se construyó, pues requirió exhaustivo proceso de tallado de roca, donde se fueron extrayendo toneladas de roca para esculpir la estructura. Todo esto desde la parte superior hacia abajo. Es así como la técnica implicó eliminar grandes cantidades de roca mediante el uso de herramientas de metal y percusión. Como dato curioso, debes de saber que el templo de Kailasa está dedicado al dios Shiva y representa el monte Kailasa, la morada mítica de Shiva, y está adornado con intrincadas esculturas que representan escenas mitológicas, deidades hindús, animales y relieves decorativos. Y por si fuera poco, a pesar de los siglos transcurridos, el templo de Kailasa
casa ha resistido la prueba del tiempo y se mantiene en un estado relativamente bien conservado y actualmente está considerado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y listo, mis Inges, así que eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Ustedes pónganme en la parte de los comentarios cuál de estas estructuras fue la que más les impresionó, cuál debería aparecer. Evidentemente esto es un video mostrando las maravillas que fueron creadas en el mundo antiguo, pero que todavía tenemos hasta nuestros días, que podemos ir y visitarlas. Sin embargo, no mencionamos a las 7 maravillas del mundo antiguo, como por ejemplo el Coloso de Rodas, porque efectivamente ya no se encuentran en pie. Así que lo más importante de aquí es que tú me pongas en la parte de los comentarios cuáles estructuras debieron aparecer en este ranking, qué países debieron aparecer en este ranking. Así que yo me despido, mis Inge, les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber visto este video y recuerden que si ocupan lo que es equipo de seguridad industrial para su obra, solamente mándanos un mensaje a las redes sociales que están apareciendo en pantalla o que se encuentran en la descripción de este video. Y por otro lado también, si lo que buscas es comprar o vender bienes raíces, recuerda que nos puedes buscar en nuestras redes sociales. Les mando un fuerte abrazo, mis Inges, cuídense mucho por favor y recuerden que no hay mejor construcción que construir tus sueños. Nos vemos para la próxima, chao.